La neurociencia es un campo fascinante que busca comprender el funcionamiento del sistema nervioso, desde el nivel molecular hasta el comportamiento complejo. En este vasto territorio, a veces nos encontramos con rarezas neurocientíficas, fenómenos inusuales que desafían nuestras nociones convencionales sobre el cerebro y la mente. Créanme, no me esperaba encontrar sucesos tan extraños, y es por eso que hoy les traigo el iceberg de rarezas neurocientíficas. Estas rarezas ofrecen a los científicos y al público en general una visión única y provocativa de la increíble complejidad del órgano más enigmático del cuerpo humano, nuestro cerebro. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. La lobotomía implicaba la inserción de un instrumento quirúrgico, como una especie de picahielo, a través del cráneo para lesionar o destruir las fibras nerviosas en la región frontal del cerebro. Esta intervención tenía como objetivo alterar las funciones cerebrales y, en teoría, aliviar los síntomas de los trastornos mentales. Sin embargo, la lobotomía resultaba en cambios drásticos en la personalidad de los pacientes, a menudo dejándolos con efectos secundarios graves y permanentes. El precio de tratar trastornos como la esquizofrenia o depresión era en muchas ocasiones el olvidarse totalmente de quién eran. Se abandonó en gran medida a partir de la década de 1950. El sueño con movimientos oculares rápidos es una etapa específica del ciclo de sueño en los seres humanos y otros mamíferos. Durante esta etapa, los ojos se mueven demasiado rápido en diversas direcciones, de ahí su nombre. Además de los movimientos oculares rápidos, otras características incluyen una frecuencia cardíaca y respiración irregulares, así como la pérdida temporal del tono muscular, lo que evita que los músculos se contraigan durante el sueño y permite experiencias como los sueños vívidos. La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo practicada en varias partes del mundo en épocas prehistóricas. Uno de los motivos más comunes para realizar una trepanación es aliviar la presión intracraneal. Incluso en la actualidad aún hay culturas que la practican con una finalidad mágico-religiosa para expulsar los espíritus malignos causantes de enfermedades mentales. El mito del 10% del cerebro afirma que los humanos generalmente utilizan solo una décima parte de su cerebro. Se ha atribuido erróneamente a muchos científicos y personajes históricos famosos. Aunque aún no se han descrito completamente mecanismos específicos relacionados con la función cerebral, la fisiología del mapeo cerebral sugiere que todas las áreas del cerebro tienen una función y que se utilizan casi todo el tiempo. La onirología constituye el estudio de los sueños. El primer uso registrado de la palabra es de 1653, y desde ahí, ha crecido el interés por conocer más sobre este complejo campo. Las investigaciones actuales buscan correlaciones entre los sueños y el conocimiento actual sobre las funciones del cerebro, así como una comprensión de cómo funciona el cerebro durante los sueños en lo que respecta a la formación de la memoria y los trastornos mentales. Este es el nivel 2. La encefalitis letárgica causó una epidemia entre 1917 y 1928. Se estima que más de 1 millón de personas contrajeron la enfermedad durante la epidemia que causó directamente más de 500.000 fallecimientos en todo el mundo. Se caracteriza por alta fiebre, dolor de cabeza y de garganta, visión doble, respuestas físicas y mentales retardadas, inversión del sueño, catatonía y fatiga. Los pacientes pueden también experimentar movimientos oculares anormales, parkinsonismo, debilidad en la parte superior del cuerpo, dolor muscular, temblores, rigidez de cuello y cambios conductuales incluida la psicosis. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Alucinaciones, percepciones falsas, escuchar voces que otros no pueden escuchar, delirios, falta de motivación, el aislamiento social, dificultades para expresar emociones, y dificultades para llevar a cabo actividades diarias. La esquizofrenia también puede afectar la función cognitiva, incluyendo la memoria, la atención y la toma de decisiones. El tratamiento de la esquizofrenia suele implicar una combinación de medicamentos antipsicóticos, psicoterapia y apoyo comunitario. La sinestesia es un fenómeno perceptivo en el que la estimulación de una vía sensorial o cognitiva conduce a experiencias involuntarias en una segunda vía sensorial o cognitiva. Por ejemplo, las personas con sinestesia pueden experimentar colores cuando escuchan música, ver formas cuando huelen ciertos aromas o percibir sabores cuando miran palabras. Las personas que reportan un historial de tales experiencias durante toda su vida se conocen como sinestésicos.
El viaje mental en el tiempo es un término acuñado para referirse a la facultad que permite a los humanos proyectarse mentalmente hacia el pasado para revivir eventos o hacia el futuro para preverlos. Ciertos estudios han demostrado que una red central exclusiva de nuestro cerebro se utiliza para recordar el pasado y construir simulaciones mentales de posibles eventos futuros. Solo los humanos podemos hacer viajes mentales en el tiempo, porque el resto de seres vivos de nuestro planeta, aunque tengan memoria episódica, son incapaces de crear escenarios mentales. La licantropía clínica se refiere a una condición psiquiátrica rara en la cual una persona tiene la creencia delirante de que puede o ha experimentado una transformación física en un animal, específicamente en un lobo, o en términos generales, en un hombre lobo. Es importante destacar que la licantropía clínica es extremadamente rara y se considera un subtipo específico dentro de los trastornos delirantes. Bajamos al nivel 3. El trastorno psicótico compartido, o folia deux, que significa locura de dos, es un raro síndrome psiquiátrico en el que un síntoma de psicosis, particularmente una creencia paranoica o delirante, que es transmitida de un individuo a otro. El síndrome se diagnostica normalmente cuando los individuos afectados viven próximos, están socialmente o físicamente aislados y tienen poca interacción con otras personas. Este trastorno será explorado en la pantalla grande con la secuela de la aclamada película Joker, que saldrá este 2024. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida en el movimiento y pérdida de la función mental. Entre los síntomas se encuentran demencia que empeora rápidamente, visión borrosa, cambios en la forma de caminar, confusión o desorientación, alucinaciones, entre otros. El desenlace clínico de esta enfermedad es muy desalentador, las personas que la sufren serán incapaces de cuidar de sí mismas al cabo de 6 meses o menos, y unas pocas personas sobreviven hasta 1 o 2 años. La causa de los fallecimientos por lo general es infección, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. La prosopagnosia consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida. El paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Las personas que tienen esta dificultad a menudo aprenden a usar estrategias de reconocimiento por etapas o características. Esto puede implicar mayor atención a datos secundarios tales como prendas de vestir, forma de caminar, color de cabello, color de piel, la forma del cuerpo y el tono de la voz. La apofenia se define como un comportamiento propio del ser humano que consiste en la búsqueda de ciertos patrones en sucesos aleatorios y datos sin sentido aparente, y normalmente se relaciona a áreas como la psicología. Esto es porque varias personas pueden llegar a pensar que están viendo conexiones y asociaciones entre diferentes datos, cuando en realidad se trata de fenómenos completamente aleatorios. Algunos ejemplos son, atraer una llamada telefónica solo con el pensamiento, ver el mismo número cada vez que se mira el reloj, o ver formas de objetos o animales en las nubes. El paciente del síndrome de la mano extraña puede sentir tacto en la mano, pero cree que no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos. Las manos extrañas pueden realizar actos complicados como abotonar y desabotonar una camisa. A menudo el paciente no es consciente de lo que su mano realiza hasta que llama su atención. Los pacientes del síndrome de la mano extraña a menudo personifican el miembro independiente, por ejemplo, creyendo que se encuentra poseído por algún espíritu y puede pelear o castigarlo en su intento por controlarlo. En la fase inicial los esteroides pueden producir mejoría en algunos pacientes, en otros sin embargo la enfermedad avanza progresivamente con evidente daño cerebral, y con síntomas parecidos a los de la enfermedad de Parkinson. Llegamos al nivel 4. La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes o partidarios de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopia o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Mucho se ha hablado acerca de las experiencias extracorporales y se dice que existen 2 tipos. El tipo 1, que está asociado con el hemisferio izquierdo del cerebro, presenta una sensación alterada de tiempo e impresiones de volar. El tipo 2, que involucra el hemisferio derecho, se caracteriza por ver o comunicarse con espíritus y escuchar voces, sonidos y música. El delirio de parasitosis es una condición psiquiátrica infrecuente cuyo síntoma principal es la idea delirante de estar infestado con organismos vivientes, como parásitos, bacterias, virus, insectos o gusanos. La ideación delirante se acompaña por lo general de alucinaciones táctiles o visuales, y el deterioro en el funcionamiento de quien las padece puede llegar a ser muy marcado.
Pocas veces los pacientes consultan en primera instancia a psiquiatría, pues suelen visitar reiteradamente a dermatólogos e infectólogos, dado que carecen de conciencia de que es una enfermedad mental. Anatoly Petrovich Bugorsky, nacido en 1942, es un físico ruso famoso por sobrevivir a un accidente único en 1978 mientras trabajaba con el acelerador de partículas. Durante una inspección, Bugorsky fue expuesto a un haz de protones que atravesó su cráneo, causando hinchazón y problemas neurológicos, como pérdida de audición y parálisis facial en el lado izquierdo de su rostro. A pesar de las graves consecuencias, sobrevivió y continuó su carrera científica, proporcionando valiosa información sobre los efectos de la radiación en el cerebro humano. Un miembro fantasma es la sensación de que un miembro faltante todavía está adherido. Aproximadamente entre el 80% y el 100% de las personas con una amputación experimentan sensaciones en el miembro. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje experimentará una sensación dolorosa en el mismo. Estas sensaciones son relativamente comunes en personas y generalmente se resuelven en 2 o 3 años sin tratamiento. Puede suceder también en animales. El casco de Dios es el sobrenombre con que se conoce a un dispositivo experimental hecho para el estudio de la creatividad y los efectos de la estimulación sutil de los lóbulos temporales. El casco está lleno de imanes y cables y ha servido para llevar a cabo 25 años de experimentos con diferentes sujetos, que fueron expuestos a pequeños campos electromagnéticos similares a los generados por los teléfonos inalámbricos y las pantallas de ordenador. Tras un rato con este casco enchufado, el 90% de los sujetos afirman experimentar una presencia extraña, algo especial, aunque el sujeto sea ateo, creyente, atleta o místico. Dependiendo de las creencias, el sujeto afirmará sentir la presencia de Jesús o de algún otro ente sobrenatural. Incluso uno de los sujetos creyó sentir la cercanía del demonio. Y finalizamos con el nivel 5. El síndrome de Cotard es un raro trastorno mental en el que la persona afectada mantiene la creencia delirante de que ha fallecido, no existe, se está pudriendo o ha perdido sangre u órganos internos. El análisis estadístico de 100 pacientes indicó que la negación de la autoexistencia está presente en el 45% de los casos, y el otro 55% de los pacientes presentaba delirios de inmortalidad. Los tratamientos farmacológicos, utilizando antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo han tenido éxito tratando este trastorno. Unido al punto anterior, en 1788, sucedió el caso de Mademoiselle Décima, quien era una mujer que negaba la existencia de partes de su cuerpo, y aparte de eso, de su necesidad de comer. Afirmó que estaba destinada a la condenación eterna y que por tanto, no podía fallecer de forma natural. La dama afirmó que no tenía cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos, básicamente, que no quedaba nada de ella más que piel y huesos. Mientras experimentaba el delirio de la negación, la mujer terminó falleciendo de hambre. Juana de Arco afirmó escuchar voces dentro y fuera de su cabeza desde sus 13 años, y a estas las obedecía, ya que le prometían ser el camino para convertirse en una mujer completamente fuerte, combatir como soldado, y dirigir ejércitos. Para los firmemente creyentes, las voces que Juana escuchaba eran, sin la menor duda, de origen divino. Para los ingleses y anglo-franceses de la época, sus enemigos, las voces eran satánicas y heréticas, dignas de la hoguera. Sin embargo, científicamente, al principio se dijo que pudo haberse tratado de esquizofrenia, pero el más reciente diagnóstico, se mencionó la epilepsia auditiva como la causante de estas voces en la cabeza de la muy reconocida guerrera. El escenario imaginario del experimento del cerebro en una cubeta plantea la posibilidad de que un individuo tenga su cerebro suspendido en una cubeta, conectado a un avanzado sistema de computadoras que simula todas las experiencias sensoriales que tendría si estuviera interactuando con el mundo real. En otras palabras, aunque una persona percibe un mundo externo y cree que está viviendo una vida real, en realidad, todo lo que experimenta es generado por el sistema informático al que su cerebro está conectado. Esto se puede apreciar en diferentes obras de ciencia ficción, como Matrix. La psicosis por Wendigo es un tipo de trastorno mental que se producía entre tribus de Canadá y Alaska. La persona que la sufría dejaba de comer, teniendo náuseas, vómitos y malestar ante la comida normal. También podían producirse episodios de insomnio o alucinaciones. Si no se paraba este estado, la persona empezaba a manifestar el temor de que el Wendigo, una criatura mitológica, le poseyera, provocando esto que acabara convirtiéndose en caníbal. Antes de que esto ocurriera, pedían a los miembros de su tribu que los ejecutaran. La mayoría de los casos datan del siglo XIX, aunque existe controversia acerca de si realmente han llegado a existir. Por ahora eso ha sido todo por hoy.
Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima, y adiós.